Primero quiero felicitar ampliamente al maestro por la brillante exposición y por la aportación de tantos datos que nos hacen falta en los medios de educación científica superior del Estado y de los municipios. Efectivamente, el problema de la geotérmica de Cerro Prieto están generando salmuera, o sea, sacan el vapor del subsuelo, mueven las turbinas y el agua la pasan a unas lagunas de oxidación que por evaporación pues se está medio tratando, se puede decir, ¿verdad? La ley internacional obliga a que deben de inyectarse. Una vez que uno obtiene el agua, tiene que inyectarla al subsuelo, que es lo que usted exponía aquí brillantemente en su ponencia. Creo, maestro, de que efectivamente la energía, ¿verdad?, limpia, energía así como lo está proponiendo, es algo que debemos apoyar en todo el Estado, en todos los municipios. Yo quiero felicitarlo por la exposición, ¿verdad?, y decirle que estamos de acuerdo en los temas y puntos que expuso. Sí, felicitarlo y felicitar al profesor Ruiz Barraza por traernos esta magnífica exposición. Y sí, comparto con usted que es de vital importancia y sobre todo para la ciudadanía, ¿verdad? Es uno de los puntos que a mí incluso hice un proyecto que lo estamos analizando los compañeros diputados con respecto a la energía. Nos hicieron una invitación también, así como este punto muy importante, el parque eólico que tenemos en La Rumorosa, que también vendría a beneficiar a la población. Entonces sí, agradecer grandemente esta aportación que nos ha dado y tenga por seguro que por mi parte desde el Congreso llevaré este mensaje también a mis compañeros. Gracias. Doctor, felicidades por su ponencia. Creo que es muy interesante, tiene ideas que creo que van a repercutir en la economía de México, sobre todo la parte del proyecto para Salsipuedes me parece muy relevante y con las condiciones ecológicas en las que usted lo está planteando. Yo sé que aparte de Cerro Prieto hay otras geotermias en Cuernavaca y Morelia. Pero aquí la pregunta es si esta tecnología que está usted proponiendo para no generar contaminación y utilizar un intercambiador de calor ya se está utilizando en esas otras geotermias o no se utiliza en ninguna geotermia de aquí de México. Bueno, no puedo decirlo con plena seguridad, pero hasta donde yo sé no. Lo que sí les puedo decir es una cosa, que en una reunión hace poco más de un año una doctora aclaró que ellos están ya fabricando intercambiadores de calor en México. O sea, este elemento tan importante ya lo están produciendo en México, pero esto no quiere decir que ya esté en una planta, ¿no? Sí, buenos días, muchas felicidades, maestro, muy interesante su tema. Yo especialmente le quiero compartir que hice mi tesis de investigación para obtener mi título de Ingeniera Química en lo que es, fui becada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Entonces, parte de esta tesis fue precisamente la eliminación de los gases que usted comentaba, maestro. ¿Sí? Son proyectos que se realizaron hace mucho tiempo. Muy interesante la alternativa que usted nos está proponiendo, ¿verdad? La pregunta va en este sentido, maestro. ¿Qué consideraciones existen actualmente en nuestro entorno político para el desarrollo de proyectos de alto calado que permitan el desarrollo de un enclave industrial de generación eléctrica aquí en nuestro estado? Bueno, esto sería parte de un proceso que tiene una cierta duración, pero por supuesto que no solo es posible, sino que es necesario. Cuando nosotros ya sacamos
el vapor ya limpio y todo lo demás. ¿A dónde va? Pues va a la turbina de vapor que va a su vez a mover una turbina y luego a su vez, en fin, en toda la cadena de generación y que va a generar electricidad. Es como una planta eléctrica, pero con una gigantesca diferencia. En este caso no necesitamos caldera, que es en la planta convencional, pues es una pieza necesaria. Una caldera que va a hervir agua y el agua va a emitir el vapor y todo lo demás ya igual. Pero nosotros no necesitamos caldera porque no necesitamos el calor de la caldera porque ese ya está ahí abajo. Lo que necesitamos es sacarlo, es otra cosa completamente. Con la experiencia que hay en México para perforación adquirida con el petróleo y con otros ejemplos, con eso podemos sacar el vapor caliente, lo vamos a limpiar, vamos a meterlo al resto de la planta y entonces nosotros podemos generar electricidad en cantidades en un momento dado muy, muy grandes porque la cantidad de energía que tenemos pues no se diga. Entonces, en el momento en que nosotros estamos generando cantidades de electricidad cada vez mayores, bueno, pues primero nos vamos a preocupar porque la gente tenga electricidad, pero si esto sigue creciendo, entonces nosotros podemos usarla para electricidad, perdón, para industria. ¿Por qué? Porque, digamos, una industria de Veracruz, que hay varias, y que usan gas para generar electricidad, en vez de esa combustión, en vez de ese de esa quema de un combustible, podemos con mucho menor costo hacer lo mismo con el calor de la geotermia. Entonces, tranquilamente esa industria se traslada a la península. ¿Por qué? Porque ahí no va a tener que pagar el precio de la quema del gas y el precio del gas y de la quema del gas, sino que va a aprovechar un recurso natural que ahí lo tenemos y lo que nos cuesta es mucho menos que la generación con gas. Entonces, claro que puede darle vuelo a una industria, a una zona industrial, y las industrias se van a trasladar con una gran ganancia y una reducción de contaminantes. Ese sería un ejemplo que puedo poner en relación con eso de la industria y que embona perfectamente en este proyecto. Buenos días, antes que nada agradecerle su tiempo y pues felicitarlo por su excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente: en caso de que su propuesta no funcionara, ¿cuál sería su alternativa? Yo creo que cuando las cosas no funcionan se arreglan. Hola, buenas tardes, buenos días. También felicitarlo por su tiempo, por su exposición. Muy interesante la propuesta que tiene. Mi pregunta iría más o menos dirigida, apunte aquí unos puntos. Bueno, la idea de la geotermia sí está muy, muy excelente, muy eficiente, se ve. Sin embargo, estuve viendo que hubo un recorte presupuestal para lo que es la energía en CNR en este año, más o menos del 27%. Entonces, y vi que también lo que es la fotovoltaica y la eólica, de su capacidad de 511 MHz más o menos, están en un 2.1%, que también sería energía limpia. Mi pregunta es simplemente ¿por qué no se puede maximizar primero los usos de esas energías y pues después hacer una inversión como sería la geotermia?
Yo creo que no es primero y después. El viento que puede obtenerse en la península, pues es mínimo en comparación con la ventosa. Podemos usarlo, pero no vamos a obtener esas cantidades, y tampoco lo que estamos hablando de geotermia, son cantidades mínimas en comparación. Y además, yo no veo por qué no se pueda hacer en la ventosa un desarrollo de viento y al mismo tiempo en esta zona un desarrollo de geotermia. Están bien lejos y va a estar duro traer o llevar electricidad de una a la otra. Adelante. Maestro Hershenson, por acá. El proceso de desalinización que se incorporaría a la generación geotérmica no traería mayores contaminantes o perjuicios ecológicos al devolver esa sal al mar, esos desechos salinos. Al contrario, hay lugares a donde se saca la sal expresamente para alimentación. No hay ninguna razón para tenerla que regresar al mar. Entonces, más bien lo que estamos haciendo es aprovechar el agua salada para tener agua utilizable para el riego o en otros casos utilizable como bebida. Bueno, hace un momento usted mencionó que la industria se instalaría en esa zona, eso es lo que entendí. Y mi pregunta es si eso tendría una implicación o qué tan cerca está de la reserva del desierto del Vizcaíno, y también qué ciudades se verían beneficiadas de este proyecto. Gracias. Bueno, nosotros debemos escoger la zona, no tenemos por qué escoger una sensible a las cuestiones ambientales. Es una cosa enorme. Me estaban informando ayer que se encontraron, que se hizo un estudio en la península encontrando cuáles son las zonas utilizables para la geotermia, y que encontraron una cantidad muy grande de zonas. Entonces, más bien lo que hacemos es escoger lo mejor, lo que no tiene problemas o lo que tenga menos problemas. No estamos amarrados a una zona. Yo estoy poniendo un ejemplo que me parece muy importante, porque ahí ya midieron el magma, ya lo midieron, ya lo vieron, ya todo por eso, pero no son los únicos. Si nosotros encontráramos en esa zona, que no digo que lo hayamos encontrado, hasta el momento no, pero si no lo encontráramos, tenemos una cantidad muy grande de algunas de estas que se midieron hace poco para este mismo propósito. Buenos días. Primero que nada, felicitarlo y agradecerle por este tipo de información que nos brinda. Para mí es una parte importante saberlo. Me gustaría preguntar qué perspectiva existe para la generación de empleos en el sector de generación de energía en la identidad. Gracias. Pues sí hay una posibilidad de generación de empleos, porque a medida que vamos generando y construyendo, pues vamos hasta las casas de la gente que está haciéndolo, vamos a tener que construir, y la comida, en algunos casos vamos de plano a irrigación y a tener ahí vegetación y a tener alimentos. O sea, esto es una fuente de trabajo en muchos sentidos. En el momento en que nosotros estamos separando, por ejemplo, el agua de la sal, esa agua se puede y debe transmitir a riego a todo. Pero no solo eso, ya con la gente que está viviendo ahí se pueden hacer construcciones muy
muy eficientes, aprovechando estos recursos y por ejemplo, una forma eficiente de que la gente tenga esta vida va a ser la que dé lugar a abono. Los desechos pueden dar lugar a abono. En fin, son tantas las vertientes que se pueden desarrollar que a la larga va a ir dando fuentes de trabajo, y no nada más directamente en la planta, en la construcción, etcétera, etcétera, sino en toda una serie de actividades que se van extendiendo con los resultados del proyecto. Muy bien, agradecemos a todos su participación. Igualmente le damos las gracias al maestro Antonio Hershenson Tafelov y les pedimos que le demos un fuerte aplauso por sus magníficas aportaciones.